pregunto y les traslado la pregunta. Pensemos qué es lo que hace relevante a un hecho. ¿Qué es lo que le da envergadura política, social a un hecho? ¿Qué es lo que marca a ese hecho como uno que podríamos calificar de histórico, de trascendental? Y algunos pueden responder, bueno, el hecho en sí mismo. Claro, pero todo hecho vale en función de lo que puede generar. Si no, sería una cuestión de hechos aislados, totalmente abstraídos de la realidad propia de cada uno de nosotros y de nosotras. Lo que le da trascendencia a un hecho es lo que ese hecho pueda generar en la sociedad, lo que ese hecho pueda generar en la política, lo que ese hecho pueda generar en la economía, en la vida familiar. Un hecho relevante es aquel que modifica algo de lo que venía siendo normal dentro de un vínculo familiar. Así lo podemos llevar a cualquier instancia de la sociedad. A un hecho lo hace relevante los que conformaron ese suceso, las reacciones que esto generó y si hubo un cambio a partir de ese hecho. Así se van marcando los hechos que luego les decimos que son históricos. Y yo creo que uno de los grandes motivos por los cuales hoy el atentado a Cristina Fernández de Kirchner goza de una enorme impunidad, más allá que tengamos en el banquillo de los acusados a los responsables materiales, seguimos sin saber quiénes pensaron el atentado, quiénes lo financiaron. Y ese manto espantoso de impunidad es el que hoy hizo que estemos donde estamos. Estoy convencido, lo dije en aquel momento, lo sostengo hasta el día de hoy, nos podemos incluir todos y todas o podemos quedarnos a un costado de esta reflexión, que es que como pueblo, que como democracia, que como sociedad, con todos los que la integran, no le hemos dado la envergadura que significó que se haya en plena democracia intentado asesinar a una vicepresidenta de la Nación. No se la dimos, no se la dimos. La pregunta entonces que viene de la mano es ¿por qué no se la dimos? Y en todo caso, ¿quiénes fueron los que no se la han dado? Y el por qué está claro que tiene que ver con la persona que fue la que corrió el riesgo de vida a partir del atentado. ¿Qué quiero decir con esto? Vivimos en una sociedad donde el delito parece delito o lo determinamos como delito según quién lo ejecute o según quién sea la víctima de ese delito. Parece que muchas veces si el delito lo comete tal o cual, importa menos que si lo comete de este lado. Que las víctimas son más víctimas o menos víctimas depende de dónde estén posicionadas ideológicamente o políticamente. Y esto es algo medular en la Argentina, que siempre tenemos la vara puesta en función de evaluar a la víctima. Y entonces si la víctima nos genera más o menos simpatía, parece que el delito tiene más o menos peso. Y no debiera ser así, porque precisamente el objetivo que tiene toda norma que intenta organizar una sociedad es darle a cada uno ciertos parámetros de lo que consideramos justo y que todos y todas podamos ser iguales ante la ley. Y esto no sucedió en el atentado a Cristina Kirchner. A Cristina Kirchner nunca le han permitido ser víctima. Esta tarde lo decía Julián Guarino, en un análisis que hacía en su programa junto a Daniela Ballester, decía Julián Guarino que parece que Cristina Kirchner no tiene nunca la posibilidad de ser víctima, ni aunque todo el país haya visto cómo se le gatillaba al rostro. Es increíble. Porque quizás si en lugar de Cristina hubiese otro dirigente político, la situación hubiese sido distinta. Entonces aquí se argumenta esto que le acabo de decir. El delito empieza a entrar en un manto de duda porque la víctima para algún sector de la sociedad no es confiable. Algunos medios se pudieron permitir dudar o dudaron intencionalmente del atentado. ¿Por qué? Porque la víctima era Cristina. Porque si hubiese sido otro dirigente o referente político, seguramente el análisis hubiese sido otra. ¿Quiénes son los que no le han dado la envergadura? Sin duda que no le ha dado de envergadura un sector de la justicia.
nunca voy a generalizar en ninguno de los aspectos, y esto lo aclaro sistemáticamente, porque hay actores del Poder Judicial que hacen las cosas como tienen que hacerlas, y otros que no, los conocemos, lo sabemos de memoria, lo que se ha sintetizado alguna vez como el Partido Judicial. Hay un sector de la justicia que tuvo una enorme oportunidad frente al atentado de Cristina, que era decir, señores, más allá de que nosotros formamos parte de la mesa judicial que persiguió empresarios, dirigentes políticos vinculados al kirchnerismo durante el gobierno de Macri, bueno, miren, aquí no, aquí hay un límite y nosotros tenemos que cuidar la democracia, somos el Poder Judicial. Está todo bien, es más, sí, sabemos, cuando hablamos con la almohada, sabemos que somos parte de algunas operaciones y de algunas persecuciones que estuvieron al borde de lo ilegal, pero sin embargo, aquí nos vamos a detener. ¿Por qué nos vamos a detener? Y porque se está violentando la democracia que tanto nos costó. Un sector de la justicia tuvo esa oportunidad y sin embargo prefirió ser parte del manto de impunidad. Los medios de comunicación que también tuvieron la oportunidad de decir, bueno, señores, está bien, aquí nos hemos disputado intereses, representamos modelos de países distintos, jugamos a juegos distintos, damos todo lo que haga falta para que un modelo político y económico no venza y no se instale, pero, che, nos costó mucho la democracia, cuidémosla. Aquí le dispararon a una dirigente política de la envergadura de Cristina Kirchner, bueno, paremos un poco, a ver. Clarín, La Nación, otros medios, tuvieron la oportunidad de hacer eso que les gusta mucho. ¿Vieron cuando UNICEF organiza algo de la colecta que ponen en el socito y van todos con remerita y van y juntan plantas, qué sé yo? Después apoyan políticas de hambre, ¿no? Desde los medios, desde esos mismos medios apoyan políticas de hambre o dirigentes que luego son presidentes y lo único que hacen es profundizar la pobreza y la desigualdad, pero después cada tanto te mandan una jornada televisiva donde todos llevan el oso de peluche que tenían de recuerdo cuando eran chicos, lloran los conductores, lloran todos. Bueno. O hacen tapas, ¿se acuerdan cuando empezó la pandemia? Todo con las mismas tapas que decían ahora los argentinos todos juntos, bueno, coincidieron las tapas de los diarios, la unidad de los argentinos, bueno, toda una pavada evidentemente porque nunca sucedió. Los medios tuvieron la oportunidad de decir hasta acá, paremos un poco, vamos a investigar qué pasó. No solamente con aquellos que todos vimos que le dispararon, con los que financiaron, con los que pensaron, con los que desearon la muerte de Cristina Kirchner, porque estamos hablando de eso. Uno dice atentado y tiene menos peso que decir querían liquidarla, querían sacarla del escenario político. Más vale que sea recuerdo, que sea bandera, pero que no sea realidad. Y no lo hicieron. Y al mismo tiempo también hubo muchísima dirigencia política que condenó de palabra, que está bien, que condenó en un Twitter, pero que no dio un paso más. Ya saben cada uno quiénes son, ya los he nombrado un montón de veces, y de todo el espectro político, que en su momento tampoco tuvo la humildad, muchos de ellos, insisto, sin generalizar, de decir, no importa qué partido político representa, no importa si el modelo de país coincide con el mío, pero yo acá voy a estar. Yo acá voy a estar porque quiero sostener una democracia y mañana gane quien gane, que puedo ser yo mismo o yo misma, quiero tener garantías de poder ejercer mi mandato con la legitimidad del voto y que nadie venga y me rompa las ventanas de mi oficina como le hicieron a Cristina a los piedrazos o luego intenten matarme. Y tampoco lo hicieron. De hecho, la ministra Bullrich ni condenó el atentado. Algunos de los propios dijeron, uy, sí, un momento durísimo, que yo, al otro día todos al country, y básicamente podemos hacer un paneo por todas las expresiones políticas. Pero también hubo una sociedad, y aquí nos toca a nosotros, que pongo en duda que le hayan dado la envergadura suficiente como para decir, esto es un punto de quiebre, vamos a defender la democracia, porque no era cuestión de defender a una mujer, sino de defender un sistema que hemos elegido como el mejor que conocemos, y a partir de ahí vamos a encontrar una sociedad en paz. No. Parece que tampoco fue lo suficiente. Se movilizaron los sectores más cercanos a la expresidenta y vicepresidenta, pero no más. Entonces, cuando uno se pregunta hoy por qué este manto de impunidad en torno a los autores, intelectuales, cuando uno se pregunta por qué ese manto de impunidad, y yo creo que ahí las responsabilidades son compartidas. Por supuesto que la responsabilidad mayor la tienen aquellos que deben impartir justicia e investigar
Estoy de acuerdo con eso. Todo lo demás son responsabilidades secundarias, pero responsabilidades al fin. Esa impunidad está garantizada no solamente por la falta de reacción de una porción de la sociedad y su dirigencia, sino por esa porción del Poder Judicial. Entonces, cuando nos miramos alrededor y decimos, che, qué bárbaro que no se investiga, la pregunta es, ¿qué anticuerpos dejó florecer la democracia para precisamente que el atentado a Cristina Kirchner sea un límite? Y la verdad que pocos. ¿Por qué? Por lo que decía al principio. Porque el problema es que vamos cambiando de ropaje, vamos cambiando las normas, vamos cambiando la mirada, vamos cambiando los colores en función de quiénes sean los actores políticos y sociales, que sean los protagonistas del hecho. Y eso entonces nos hace una sociedad en lo político, en lo judicial, en lo social, que es bastante camaleónica. Pero también cuando pienso entonces en los actores intelectuales, digo, a ver, existen los actores intelectuales del hecho y existen los actores intelectuales del contexto. ¿Y a qué voy con esto? Los actores intelectuales del hecho, bueno, preguntémonos si alguien investigó a Caputo y la posible financiación y a Revolución Federal. Y la respuesta es no. Esos son los actores intelectuales que se está buscando del hecho. Ahora, hay actores intelectuales del contexto. Y los actores intelectuales del contexto fueron aquellos que generaron las condiciones de violencia necesarias. ¿Para qué? Para que el día que a alguien se le ocurra asesinar a Cristina sea tomado con cierta naturalidad. Vamos a ver hoy a Cristina Kirchner cuando mostró algunas tapas de la violencia simbólica, dicen algunos, durante su gobierno, que antecedió al hecho, pero insisto, sin quererlo seguramente, en algunos, en otros con intenciones más espurias, pero fueron siendo los actores intelectuales del contexto para que luego el magnicidio se haya transformado en una realidad. Este es un fragmento de lo que decía Cristina Kirchner hoy. Cuando era presidenta, durante los dos periodos, violencia simbólica, no tan simbólica. Mira, traje algunas cosas porque es bueno recordar, mucha gente se olvida de las cosas, pero algunas tapas nada más, no todas porque sería largo. Desde cuestiones que tenían que ver con mi condición de mujer, porque obviamente nadie puede sentirse mal de que lo critiquen cuando hace política, son las reglas de juego, y además hace a la democracia que un gobernante, a quien no comparte lo que está haciendo, alguien pueda criticarlo. Pero tapas como esta, por ejemplo, el goce de Cristina, poco tiene que ver con mi condición de presidenta o de política, sino fundamentalmente de mujer. Vía Crucis, acá crucificada, salvo que quieran decir, bueno, la quisimos comparar con Cristo, no me suena, si quieren tomar esa argumentación, por favor, olvídenla. Y también el negocio de pegarle a Cristina, hasta con un ojo negro, miren qué contexto actual, hasta con un ojo negro me sacaron y una curita, el negocio, crisis del despoder K, el negocio de pegarle a Cristina. Tiene actualidad también, ¿no? Como verán, todo siempre se repite. Hasta llegar, por ejemplo, esto en la crisis que tuvimos con las patronales rurales en el 2008, el principal caricaturista, un gran caricaturista argentino, de Clarín, me caricaturizó con un ojo negro. Un ojo negro. 2008. Bien, ahí hay una porción muy pequeña, que ustedes la saben, de lo que fue la violencia ejercida contra Cristina Fernández de Kirchner y su familia. Y se dijeron barbaridades. Una tapa tras otra de distintos medios, un zócalo tras otro, movilizaciones impulsadas de esos medios, donde se pedía la muerte de Cristina o se la mostraba en un muñeco ahorcada. Bien, toda esa violencia de los actores intelectuales del contexto en algún momento iba a implosionar. O todavía hay algún sector
que piensa que cuando vos multiplicás el odio y la violencia, eso no tiene consecuencias. Pero como quienes lo ejercen, esas políticas de multiplicar el odio, están bastante cuidados y custodiados por su propio poder, parece que no les importa porque no les toca. Ahora, esos actores intelectuales del contexto hicieron tanto para llegar a esa instancia. Pero no solo para llegar a esa instancia, sino para que luego ninguno de los actores más importantes de la sociedad reclame lo suficiente, se movilice lo suficiente como para entender que esto no puede volver a suceder y que no debió suceder. Continuó. Y hasta tal punto que continuó la impunidad, el silencio de muchos, que Milei termina siendo presidente. Y ustedes me dirán, ¿y cuál es la conexión? La conexión es que la violencia mediática, que la violencia de repetir un discurso inquisidor, de construir en la figura de Cristina Kirchner un enemigo, se multiplicó luego en una acción concreta que fue el atentado, y luego se terminó legitimando esa violencia verbal y actitudinal a tal punto que hoy tenemos un presidente cuya campaña fue toda violencia. La campaña de Milei fue en contra de, para recortar tal cosa, estigmatizando, insultando. Recuérdenlo, en lo que fueron las campañas, los actos de campaña de Milei. El fondo eran pantallas donde todo explotaba y donde todo se destruía. Entonces, como hoy, cuando Cristina Kirchner cita una conversación del Papa Francisco, donde le dice, Cristina, sobre el atentado, el día después del atentado, toda violencia física es precedida por una violencia verbal. Es cierto, fuimos alimentando el monstruo, algunos como actores que lo iban motorizando y otros como espectadores, creyendo que era parte de la normalidad. Y termina ganando las elecciones un presidente que nos dijo que la política que se venía era de rechazo hacia los que piensan distinto, de rechazo a quienes tienen sexualidad, una elección sexual distinta, de rechazo hacia un Estado que nos integre todo, de la lógica de romper, de destruir, de aniquilar, donde lo humano y el cuidado y la convivencia y el bien común no existen. Entonces, ese odio fue dejando de ser discurso para ser un hecho y luego terminó siendo un gobierno. Simplemente agrego para reflexionar. Ahora con el diario del lunes, claro. Pero, ¿qué hubiese sucedido si le hubiésemos dado la magnitud que tuvo y que aún tiene este atentado? ¿Qué hubiese sucedido? ¿Qué hubiese sucedido si en vez de que siempre la pequeña táctica mezquina de la política lo gane todo? Y el tema es que uno a los que están enfrente no les pide nada, a los que están del mismo lado sí. No quiero terminar sin decir que los autores intelectuales de este atentado deben conocerse y que se debe investigar, pero que la sociedad debe exigirlo. Hoy Cristina habló de una sociedad que está adormecida. Hay un fragmento, se los presento como último, donde Cristina Kirchner habla de lo que es el poder, que llamamos real, cómo el partido judicial actúa en función de ese poder, cómo los medios multiplican ese odio y el discurso que confirma el relato del poder, y una sociedad que frente a eso está adormecida. Esto decía. Y por supuesto, una sociedad que, bueno, tiene demasiados problemas, adormecida, es bastante más complejo. La pandemia tuvo que ver bastante en alterar psiquis y mentes, no fue poca cosa. Todo esto ha dado un cóctel explosivo que se ve en los discursos de odio. Cuando uno escucha hablar de dirigentes que dicen representar al argentino, que han sido votados para representar la Argentina, diciendo las cosas que dicen en medios, evidentemente algo no funciona, ¿no? Porque en definitiva los dirigentes, más allá de que quieran criticar a la política, los dirigentes se parecen a las sociedades de la cual emergen, ¿no? Esto de creer que los dirigentes bajan de platos voladores y que tenemos una sociedad maravillosa, divina, solidaria, comprensiva y da malos dirigentes, me permito dudar de estas cosas. Bien, parte del análisis que ella hacía de un recorrido muy completo. Quiero decir como última reflexión que esos actores intelectuales
se desconocen porque la justicia se amalgamó, porque no le pidieron nada a Milman, Gerardo Milman, el hombre que le debió dar a la justicia un montón de respuestas, pero parece que nunca se las quisieron preguntar, al que nadie nunca le pidió su celular, al que nadie nunca le exigió a su secretaria el celular, secretarias que borraron los datos de ese celular en una oficina de Patricia Bullrich, nadie les preguntó nada. Y ahora pensemos, si alguien, vamos a poner un ejemplo, si una persona como Mauricio Macri, una persona que viene de una familia muy acomodada, de una familia de empresarios, con una riqueza que le ha dado poder, que fue presidente de la nación, si uno dice, che, Mauricio Macri está involucrado en un hecho de corrupción, por ejemplo el del Correo, que todavía no termina de resolver, no nadie, el del Correo, y uno dice, qué impune, la justicia no hace nada con este tema, uno esa impunidad la rechaza, pero la comprende. ¿Por qué la comprende? Porque dice, che, el tipo es poderoso. Y la verdad es que el tipo es poderoso económicamente, en términos de armado político, fue presidente, tiene contactos, puede ejercer determinado mecanismo que le genere impunidad. Ahora, Milman es un maldito 4 de copa que genera daño, muchísimo daño, pero vale nada. ¿Y por qué Milman es impune? Porque evidentemente los que le garantizan impunidad son los que están detrás de Milman. Y esos deben ser poderosos, ¿eh? Si no, ya hubiesen caído, ¿eh? Hubiesen aparecido como los 3 actores intelectuales. Bien, es cierto, fueron por Cristina Kirchner. La reacción social, política y judicial no estuvo a la altura de ese hecho que dañó y que le disparó al rostro de la democracia. Y ahora vienen por nosotros, y ahora vienen por nuestros derechos, porque parece que en todo este camino se perdió la sensibilidad por el cuidar la vida del otro más allá de lo que piense. Parece que eso fue una moda que ya no ejercemos o que no nos agrada en este presente de la Argentina. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles.